En las sombras de la historia, entre mitos y verdades, se esconde un misterio que ha cautivado la imaginación de aventureros y eruditos por siglos. Hoy nos sumergimos en un viaje épico tras las huellas de los legendarios Caballeros Templarios, una orden de monjes guerreros envueltos en misticismo y controversia, custodios de secretos inimaginables y, según cuentan, guardianes de un tesoro tan vasto como poderoso. ¿Es real la fortuna perdida de los templarios o simplemente un mito alimentado por la leyenda? Acompáñanos en esta aventura, en busca del tesoro de los templarios, mientras desentrañamos los enigmas, exploramos antiguas fortalezas y desciframos códigos que nos podrían llevar al descubrimiento más sorprendente de todos los tiempos. ¿Estás listo para el viaje? El misterio comienza ahora. Para la mayoría, los caballeros templarios son conocidos por haber sido los guardianes de importantes objetos sagrados como el Santo Grial o el Arca de la Alianza. Poco se habla de que esta orden fue en todo sentido una de las organizaciones más capacitadas y temidas en el mundo, con un poder religioso, político, económico y militar en su época. Este hecho trajo consigo el celo de muchos reinos en Europa, lo que dio lugar a una cacería sin precedentes. Recopilando la información histórica, ha salido a la luz misterios que hoy en día no han sido resueltos, tales como: ¿pudo el rey de Francia confiscar los tesoros de los templarios en el año 1307? ¿Es el tesoro de los templarios el más grande que haya existido en la historia? ¿Dónde se encuentra hoy en día el tesoro de los templarios? Adelantándonos un poco a la época contemporánea, particularmente en el siglo XX, arqueólogos encontraron un tesoro en la primera encomienda de Hugo de Payens, el primer gran maestre templario, en la región de Champagne. Aunque el tesoro es una muestra de la existencia de este tesoro y de cómo los caballeros templarios lo protegían a través de cavernas, el mismo no representa la inmensa riqueza que llegaron a alcanzar en sus 2 siglos de existencia, ya que en el hallazgo solo encontraron unas cuantas monedas de plata. Para algunos el tesoro templario es uno de los más grandes de la historia. Incluso se considera que la tumba de Tutankamón y su tesoro parecería un descubrimiento menor en comparación al tesoro templario. Hay que recordar que el tesoro de los templarios se constituía en las extensas tierras que poseían en toda Europa, incluso fueron propietarios de todo Chipre por un tiempo. A esto se le suma las riquezas en oro y demás piedras y metales preciosos, pero sobre todo los tesoros sagrados, los cuales se constituyeron en los más importantes del tesoro templario. Lo interesante del tesoro de los templarios es que este está sumergido en misterios, aunque sí es posible imaginar lo que contenía tomando en cuenta ciertos datos históricos. En los tiempos bíblicos, los sacerdotes del templo tenían un temor constante por una incursión de los pueblos enemigos debido a los antecedentes, es decir, ellos habían tomado tierras ajenas, las cuales, según la Biblia, les había sido entregada por Dios. Esto hizo que crearan cavernas en distintos puntos de Jerusalén cerca del templo. Se sabe porque algunos pergaminos históricos, como el rollo de cobre, el cual formaba parte de los manuscritos del Mar Muerto encontrados en el siglo XX, indican que los sacerdotes judíos documentaron dónde habían guardado los tesoros sagrados. Incluso, se estima que también se encontraba el tesoro del rey Salomón. Los caballeros templarios fueron originalmente una orden creada para resguardar a los peregrinos que viajaban a Tierra Santa. Pero lo que hicieron al llegar fue excavar en todo el monte del templo. Además de buscar los tesoros sagrados, uno de sus objetivos específicos era encontrar el majestuoso tesoro de Salomón, que se creía que se encontraba debajo del templo. Hay evidencia de que dentro del sistema de cavernas que llevaban desde el templo de Salomón hasta un almacén o bodega, pudo haberse resguardado el tesoro de Salomón. Ahora nos preguntamos, ¿encontraron los caballeros templarios el tesoro de Salomón? La verdad es que esto es una posibilidad. Se sabe que los sacerdotes del templo guardaron los objetos sagrados y demás tesoros dentro de las cavernas abajo del templo. Esto no solo por los manuscritos que lo indican, sino también porque es bastante lógico que si los babilónicos, en la primera gran invasión, se encontraban a las puertas de la ciudad, lo hubieran escondido en alguna parte, y qué lugar más idóneo que en los espacios subterráneos de Jerusalén. Al analizar los hechos, cabe recordar que los caballeros templarios se hicieron inmensamente ricos en cuestión de pocos años. Tuvieron el control del templo de Salomón en el tiempo de su estancia en Jerusalén
y no dependían de ningún reino y tampoco de la Iglesia para sostener sus incursiones militares. Su desarrollo económico fue muy notable. Ahora podemos deducir que la misión de proteger el peregrinaje a Tierra Santa solo fue una forma de disfrazar sus verdaderas intenciones. Cuando los caballeros templarios regresaron de Jerusalén a Europa, ya eran inmensamente ricos y con poderes que les fueron atribuidos por el mismo Papa, permitiéndoles ejercer sus actividades con pocas restricciones en los reinos cristianos. Fuese lo que fuese que encontraron en Tierra Santa, los hizo, como lo citara un historiador, más poderosos que el Papa. Esta posición no solo les trajo bienestar y poderío, sino que también un creciente celo de parte de los reyes, especialmente del rey Felipe de Francia. Volviendo al rollo de cobre de los manuscritos encontrados en el Mar Muerto, se dice que en él se menciona que los sacerdotes no querían que los pueblos invasores encontraran los tesoros sagrados, así también los tesoros del reino, por tal motivo fueron escondiéndolos en distintas cuevas alrededor de Jerusalén. El rollo describe 64 lugares donde los sacerdotes del segundo templo de Jerusalén habrían escondido más de 200 toneladas de metales preciosos, principalmente oro, joyas y tesoros invaluables, además de los objetos sagrados del judaísmo. Dentro del estudio del rollo de cobre surge un dato importante. En sus últimas líneas se indica que existe una copia de este. Se estima entonces que los caballeros templarios pudieron haber tenido en sus manos un ejemplar del rollo de cobre, que fue descubierto en Khirbet Qumran y que pertenecía al tesoro del segundo templo de Jerusalén. Los caballeros templarios se establecieron al lado de la cúpula de la roca del templo en el año 1120. Y si la versión es cierta, se podría explicar la razón por la cual los 9 caballeros excavaron por casi 10 años el templo de Salomón, ya que conocían de las ubicaciones donde habían sido guardados los tesoros judíos. Es decir, contaban con un listado de todos los tesoros de Israel, incluyendo el magnífico tesoro del rey Salomón. En el año 1867, el arqueólogo Charles Warren exploró la base de la explanada de las mezquitas en busca del templo de Salomón. Debajo de la cúpula, se encontró con una cueva conocida como el Pozo de los Lamentos o el Pozo de las Almas, donde según la leyenda, los espíritus esperan el día del juicio. A la par de la cueva encontró una caverna donde cree que estuvo el tesoro de Salomón. Para comprender lo que posiblemente encontraron los caballeros templarios, necesitamos ir al Libro de Reyes, el cual otorga una descripción detallada de las riquezas del rey Salomón. En el texto bíblico se indica que Salomón mandó hacer 200 escudos grandes de oro batido, empleando en cada uno 6 kilos de oro. Además, le elaboraron 300 escudos más pequeños, empleando en cada uno poco más de 3 kilos de oro batido, y los puso en el palacio llamado Bosque del Líbano. Otro dato bíblico indica que el peso del oro que le entregaban otros reinos al rey Salomón cada año era de 666 talentos de oro. Además de especies y animales exóticos, las riquezas del rey Salomón crecían año con año. Además, los textos bíblicos mencionan tronos de oro, estructuras y utensilios de su casa en el bosque del Líbano también eran de oro puro. También se hace mención de que muchos reinos le llevaban presentes en oro, especies y bienes para poder conocerle y escuchar de su sabiduría. Si los caballeros templarios encontraron el tesoro del rey Salomón o parte de este, sería la mejor explicación del por qué se convirtieron rápidamente en una orden con una inmensa fortuna. En el amanecer del día 13 de octubre del año 1307, cientos de tropas del rey irrumpen en el Temple de París y otras fortalezas templarias en todo Francia. Antes de que los hombres del rey irrumpieran el Temple de París, se cuenta que Gerard de Villiers se había escapado llevándose 18 carretas. 3 de ellas eran las principales, con 50 caballos que las jalaban, sumándose los guerreros que las custodiaron. Gerard de Villiers fue el de mayor rango de los templarios que escapó de los arrestos. Es posible que él fuera el gran maestre de la orden templaria interna, es decir, líder de la orden de Sion que resguardaba los secretos más importantes de los templarios. Una de las direcciones de las carretas de escape fue hacia el sur de Francia. Algunos historiadores indican que esta carreta era la más importante ya que llevaba la mayor parte del tesoro. Por lo tanto, se divide en 2 direcciones más. Un comando se dirige hacia la península ibérica y el otro hacia el puerto de La Rochelle. En este puerto, los templarios poseían una importante flota de barcos en la costa occidental de Francia,
así también en otros puertos. Es posible que este comando llegara incluso días antes del asalto al Temple de París, cargando el tesoro y zarpando con rumbo desconocido. Para algunos el objetivo de estas embarcaciones eran las costas de Norteamérica. Otros estiman que atravesaron el Canal de la Mancha hasta la costa occidental de Escocia, donde arribaron cerca de Edimburgo. En cuanto a la teoría de que los templarios arribaron con el tesoro en América, se dice que estos llegaron a una remota isla en Nueva Escocia, Canadá, denominada la Isla del Roble. Según esta historia, parte de la flota que abandonó Francia se fue en secreto, y en lugar de dirigirse a Escocia, zarparon rumbo a las costas de América. Respecto a la otra teoría, el historiador y escritor Andrew Sinclair, en una entrevista, indicó que tiene pruebas que demuestran que el tesoro de los templarios fue llevado a la capilla Roslin, cerca de Edimburgo. Según los documentos encontrados en la capilla, se afirma que los tesoros aparecen representados en un manuscrito del siglo XV llamado el Rollo de Kilgur, donde se describen tanto el Arca de la Alianza como el Santo Sanctorum. En este documento se ven representados dos sacerdotes llevando el Arca de la Alianza. Además, en el rollo se evidencian símbolos masónicos y gnósticos. Hay dos querubines alados que custodian el Santa Sanctorum, debajo de símbolos templarios y masónicos, como el piso de azulejos blancos y negros, que también representaban a la bandera templaria. Según Sinclair, el rollo de Kilgur es un mapa donde se encuentran, quizá, aún los tesoros templarios, específicamente en la cripta de la capilla de Roslin. Asegura que esto no solo es prueba del tesoro templario y su posible ubicación, sino también que el grupo que llegó a Escocia se convertirían en los primeros templarios francmasones. La capilla de Roslin es famosa por su fascinante arquitectura, pero uno de los detalles emblemáticos es que la planta del templo imita a la que fuera el templo de Salomón. Algunas teorías, como la de Sinclair, estiman que esta capilla esconde varios misterios. Entre ellos, es posible que ahí se encuentre aún el tesoro templario que escapó de Francia, además del Arca de la Alianza con otros objetos sagrados. Según los administradores de la capilla, ya se ha hecho un inventario de lo que encontraron dentro de ella, pero no han hecho público los hallazgos. Para algunos críticos, las razones por las que no hacen del conocimiento mundial lo que han encontrado es debido a que probablemente sea algo que no debería de estar en ese lugar, tan polémico que han preferido dejarlo en secreto. Un dato misterioso se da en el año 1546 con María de Guisa, quien estaba casada con el rey Jaime V y madre de María, reina de Escocia. Se dice que la reina le escribió en ese año al caballero William Sinclair para darle las gracias por compartir los secretos escondidos en Roslin, y le prometía no compartirlo con nadie más. Lo cierto es que los caballeros templarios fueron un grupo de élite militar, especialistas en finanzas y con grandes poderes políticos y religiosos. Habían combatido en las peores condiciones en el tiempo de las cruzadas, por lo tanto, es difícil creer que hayan sido exterminados en Francia. Sin duda, muchos de ellos escaparon el día de la persecución del rey Felipe con la mayor parte del tesoro, ya que no se encuentran registros de que rey Felipe lo haya encontrado. Existen evidencias de que los caballeros templarios usaban códigos secretos durante y después del año 1307. En muchas encomiendas y monasterios de los templarios en toda Europa, se ven grabados en códigos que utilizaban para comunicarse. No se ha podido descifrar el código por completo, pero está presente en todas sus actividades, incluso en sus uniformes. O por ejemplo, se cree que una versión de la icónica cruz de las 8 beatitudes escondía proporciones matemáticas que la orden utilizó para realizar sus simétricas construcciones. Entonces, es posible que en estos símbolos haya estado el plan de escape ante una posible persecución masiva como la que sucedió en Francia en el año 1307. Para una organización con gran poder, es posible que también contaran con los mejores de la época, incluyendo a científicos en distintas disciplinas como matemáticos, arquitectos, administradores, contadores, entre otros. Por lo tanto, la comunicación en códigos fue una de sus prioridades al establecer un sistema de codificación único que solo ellos entendían. Recientemente ha surgido una teoría que podría otorgar la posición exacta del tesoro o parte del tesoro templario. Esta teoría indica que la señal se basa en la ubicación geográfica de los bastiones templarios. Al trazar líneas imaginarias de sus fortalezas más importantes en España, se revela la imagen de una cruz templaria muy precisa. En el centro de la cruz existe un monasterio de la Orden Templaria, la ermita de San Bartolomé,
A diferencia de la mayoría de los monasterios templarios, este no era importante en cuestiones militares o económicas, aparentemente. Este monasterio podría haberles permitido esconderse por un tiempo sin que se sospechara absolutamente nada. España pudo haber sido un santuario temporal para los caballeros templarios, tomando en cuenta que tenían relaciones cercanas con el rey, quien además de ser deudores de ellos, les debían muchos favores por las guerras que mantuvieron con los moros musulmanes. En el final de este recorrido, la incertidumbre del tesoro templario intriga a todos: arqueólogos, amantes del misterio, fanáticos e incluso a buscadores de tesoros, esperando una noticia que ponga fin a este misterio. Al final solo nos quedan muchas dudas e interrogantes sin respuesta. ¿El tesoro del rey Salomón también fue parte de tesoro de los caballeros templarios? ¿Fue España, Escocia o América el destino de todo o parte del tesoro de los templarios? ¿Dónde se encuentra hoy en día el mayor tesoro conocido de la historia? Hemos recorrido juntos las sombras de la historia, desentrañando los misterios que envuelven a los caballeros templarios y la leyenda de su inmenso tesoro. Aunque el verdadero valor de estos enigmas quizás resida más en las preguntas que nos plantean que en las respuestas que encontramos. ¿Qué crees tú? ¿Existe realmente el tesoro de los templarios esperando ser descubierto? ¿O es simplemente el eco de historias antiguas que nos insta a seguir buscando y aprendiendo? Si te ha gustado este viaje a través del misterio y la historia, no olvides suscribirte al canal, darle like a este video y compartir en los comentarios tu opinión o qué otro enigma te gustaría explorar juntos. Tu apoyo es fundamental para seguir desentrañando los secretos del pasado. Hasta la próxima aventura.